En la noche más helada del invierno de 1362, una mujer joven aguardaba envuelta en una manta tosca, mientras voces alteradas deliberaban tras la puerta de madera. Los hombres especulaban sobre el resultado. Las mujeres murmuraban oraciones por clemencia. Margot tiritaba, no solo por el frío que penetraba las grietas de la cabaña, sino por su destino sellado. Su familia había cerrado el acuerdo esa mañana. 3 cerdos, medio acre de cebada y su futuro. Henrik tenía 30 años, dientes deteriorados y manos que olían a pescado rancio, pero poseía tierras, y eso determinaba todo. Los presentes esperaban confirmar que el contrato se cumpliera. Porque en la Europa medieval, las mujeres no controlaban su destino, eran moneda de cambio, acuerdos andantes, posesiones transferibles. Y esa noche, entre susurros ahogados y pruebas en sábanas de lino, comenzaba una vida de sometimiento bendecida por la Iglesia y justificada por tradiciones. Esta no es una historia sobre romance medieval, es la crónica de cómo religión, poder y miedo convirtieron la feminidad en campo de batalla donde ellas siempre perdían, donde el placer era pecado, la sumisión virtud, y ser mujer significaba trampa demoníaca. Esta es la historia de Margot, y millones como ella. Para comprender cómo las mujeres medievales se convertían en moneda de intercambio, debemos examinar una época donde nacer del género femenino significaba nacer subordinada. Un período donde la Iglesia limitaba la intimidad conyugal a 50 días anuales, donde la autoexploración corporal se consideraba condenación eterna, donde la menstruación transformaba a las mujeres en seres tan peligrosos que supuestamente marchitaban plantas con la vista. Una joven nació en 1347, cuando la peste negra devastaba Europa. Su madre falleció durante el alumbramiento, como una de cada 3 mujeres entonces. Su padre, comerciante cerealero próspero, la percibió como inversión futura. Desde pequeña fue educada para obedecer, no para razonar, para resistir, no para sentir. Le inculcaron que su cuerpo generaba pecado, que sus pensamientos impuros amenazaban su salvación, que únicamente la castidad prematrimonial y posterior obediencia conyugal la redimirían. Los domingos escuchaba explicaciones sobre cómo Eva había maldecido a la humanidad por deseo carnal. Como todas las mujeres portaban esa maldición hereditaria. Al alcanzar la madurez fisiológica, fue confinada semanalmente en el granero, no por enfermedad, sino porque se creía que la menstruación corrompía alimentos, fermentaciones y perturbaba a los varones. Las mujeres menstruantes no podían manipular comida, ingresar a templos ni mirar directamente a los hombres. Aprendió que su cuerpo era adversario. Cada transformación, cada desarrollo, cada despertar la aproximaba al pecado. Al madurar físicamente, atrajo atención masculina. Su padre evaluó propuestas matrimoniales. Henrik ofreció los mejores términos. La negociación duró trimestre. Nadie consultó su opinión sobre Henrik, compatibilidad o convivencia futura. Se discutió el valor de su pureza, fertilidad potencial y docilidad esperada. El día nupcial despertó, sabiendo que perdía autonomía corporal para siempre. La ceremonia fue breve. El párroco habló sobre los deberes de la esposa cristiana: obedecer, servir, parir. No mencionó el amor, no habló de compañerismo, solo de obligaciones. Henrik tomó su mano con dedos ásperos y fríos. Margot no se atrevió a mirarlo a los ojos. Pero la verdadera tortura comenzó después de la ceremonia,
cuando las mujeres del pueblo la condujeron a la habitación nupcial para prepararla. La desnudaron completamente y examinaron su cuerpo como si fuera ganado. Buscaban señales de enfermedades, deformidades, cualquier cosa que pudiera afectar su capacidad reproductiva. Abrieron sus piernas y verificaron su himen. Tocaron sus pechos para evaluar si serían adecuados para amamantar. Una anciana le introdujo los dedos en la vagina para confirmar que era virgen. Margot gritó de dolor y vergüenza, pero las mujeres solo asintieron con aprobación. «Está intacta», dijeron. «Henrik ha hecho una buena compra». Después vino la parte que Margot recordaría como la más humillante de toda su vida. La vistieron con un camisón blanco que se abría por delante y la acostaron en la cama mientras los testigos se acomodaban fuera de la habitación. Porque en el siglo XIV el matrimonio no se consideraba válido hasta que fuera consumado públicamente, y eso significaba que había que probar que la penetración había ocurrido. Henrik entró ebrio y agresivo. No dijo una palabra. Simplemente se desnudó y se acostó encima de ella. Lo que siguió no fue una unión de amor, sino una violación sancionada por Dios y aplaudida por la sociedad. Margot gritó cuando él la penetró, no solo por el dolor físico, sino por la comprensión súbita de que esto era su vida ahora. Esto cada noche, hasta que muriera o él se cansara de ella. Los testigos escucharon sus gritos y aplaudieron. Habían obtenido la confirmación que necesitaban. Cuando Henrik terminó, salió de la habitación y mostró las sábanas manchadas de sangre a la multitud. Todos vitorearon. La mercancía había sido entregada en las condiciones acordadas. El contrato se había sellado con sangre y dolor. Pero esto era solo el comienzo del infierno de Margot. La Iglesia medieval había convertido la sexualidad en una ciencia de la culpa. Las parejas casadas recibían manuales detallados sobre cuándo, cómo y por qué podían tener relaciones sexuales. No era una guía para el placer. Era un código de restricciones tan estricto que prácticamente garantizaba que cualquier acto sexual fuera pecaminoso. Margot aprendió rápidamente que estaba prohibido tener relaciones durante los miércoles, día de la traición de Judas, los viernes, día de la crucifixión, los sábados, día de preparación, los domingos, día sagrado, los días de ayuno, 4 veces por semana, durante toda la Cuaresma, 40 días, durante el Adviento, 25 días, durante las 3 semanas antes del Pentecostés, durante las 3 semanas después del Pentecostés, durante los 8 días antes de comulgar y durante los 8 días después de comulgar. También estaba prohibido durante la menstruación, durante el embarazo, durante la lactancia, durante los días de penitencia personal, cuando cualquiera de los dos había tenido un sueño impuro, después de comer, antes de ir a misa, y en cualquier momento durante el día, solo se permitía por las noches, en completa oscuridad. Si sumabas todas las prohibiciones, quedaban aproximadamente 50 días al año en los que una pareja cristiana podía tener relaciones sexuales sin condenar sus almas al fuego eterno. Pero las restricciones no terminaban ahí. Solo se permitía una posición: el hombre arriba, la mujer abajo, cara a cara. Cualquier otra posición era considerada sodomía y se castigaba con años de penitencia. Estaba prohibido desnudarse completamente. Estaba prohibido tocarse mutuamente. Estaba prohibido mirar el cuerpo del otro. Y sobre todo, estaba absolutamente prohibido sentir placer. Los manuales de confesión de la época incluían preguntas específicas que los sacerdotes debían hacer a las mujeres.
¿Has sentido placer durante el acto conyugal? ¿Has gemido? ¿Has movido las caderas? ¿Has tocado el miembro de tu esposo? ¿Has permitido que él tocara tus partes íntimas? Cada sí era un pecado mortal que requería penitencia. Margot vivía en terror constante de cometer alguno de estos pecados. Cada noche que Henrik la reclamaba era una prueba de equilibrio imposible. Tenía que cumplir con su deber de esposa, pero sin disfrutarlo. Tenía que permitir que él hiciera lo que quisiera con su cuerpo, pero sin participar activamente. Tenía que quedar embarazada para cumplir con su función reproductiva, pero sin nunca admitir que había sentido algo parecido al placer. La vida sexual de Margot se convirtió en un acto de supervivencia psicológica. Aprendió a disociarse durante el acto, a enviar su mente a otros lugares mientras Henrik usaba su cuerpo. Aprendió a ahogar cualquier sonido que pudiera interpretarse como placer. Aprendió a permanecer completamente inmóvil, como un cadáver que respira. Pero incluso eso no era suficiente para las autoridades religiosas, porque el cuerpo femenino era considerado intrínsecamente malvado. Los médicos de la época creían que las mujeres tenían un órgano llamado matriz errante, que viajaba por todo el cuerpo causando histeria, locura y pensamientos impuros. Cuando una mujer mostraba signos de independencia, deseo sexual o simple inconformidad, el diagnóstico era siempre el mismo. Su matriz había migrado hacia su corazón o su cerebro, envenenándola con lujuria. El tratamiento consistía en fumigaciones vaginales con hierbas amargas para expulsar los vapores malignos y forzar a la matriz a volver a su lugar. Margot fue sometida a estos tratamientos varias veces. La ataban a una mesa, le introducían un tubo de metal en la vagina y la llenaban con humo de azufre y hierbas podridas. El dolor era indescriptible, pero se suponía que era necesario para purificar su naturaleza femenina corrupta. Los médicos también creían que la sangre menstrual era literalmente tóxica, que podía marchitar plantas, agriar la leche, oxidar el metal y enloquecer a los hombres. Las mujeres menstruantes eran aisladas, tratadas como leprosas, obligadas a vivir en chozas separadas hasta que la maldición pasara. Margot pasó aproximadamente 6 años de su vida adulta en aislamiento menstrual, tratada como una criatura contaminada y peligrosa. Durante esos períodos, ni siquiera podía cocinar para su propia familia. Sus hijos tenían que ser alimentados por otras mujeres. Su esposo dormía en otra habitación, no por respeto, sino por miedo a contaminarse. Y luego estaban los embarazos. Cada vez que Margot quedaba embarazada, se activaba un nuevo conjunto de reglas medievales diseñadas para maximizar el sufrimiento y minimizar las posibilidades de supervivencia. Los médicos creían que el deseo sexual durante el embarazo podía deformar al bebé, que si una mujer pensaba en otro hombre mientras concebía, el niño se parecería al amante imaginario. Que si una mujer comía ciertos alimentos o veía ciertas cosas, podía marcar al bebé con deformidades. Margot fue obligada a seguir dietas estrictas que la dejaban desnutrida. Le prohibieron caminar demasiado, trabajar demasiado, reír demasiado alto. Pero también le prohibieron descansar demasiado, porque la pereza podía producir bebés flojos. Era una trampa sin salida. Cualquier cosa que hiciera podía ser culpada si algo salía mal. Y cuando llegaba el momento del parto, Margot enfrentaba una posibilidad muy real de morir. 1 de cada 3 mujeres moría durante o poco después del parto. Pero incluso eso no era lo peor. Lo peor era que si moría durante el parto,
Las autoridades religiosas podrían decidir que había sido un castigo divino por sus pecados sexuales. De los 6 hijos que Margot concibió, solo 3 llegaron a la edad adulta. Los otros murieron en el parto o en sus primeros años de vida. Cada muerte fue interpretada como una señal de que Margot había cometido algún pecado sexual que requería expiación. Cuando perdió a su segundo hijo, una niña que vivió solo 3 días, el párroco le dijo que había sido castigada por haber sentido placer durante la concepción. Margot pasó 6 meses haciendo penitencia, flagelándose todas las noches y ayunando hasta el punto del desmayo. Cuando su tercer hijo nació con una deformidad en el pie, le dijeron que había sido marcado por sus pensamientos impuros, que durante el embarazo había permitido que su mente divagara hacia placeres prohibidos, y el bebé había pagado el precio. El cuarto embarazo terminó en aborto espontáneo. Los vecinos murmuraron que Margot había usado hierbas para provocarlo, que había cometido el pecado de infanticidio. Aunque no era cierto, la sombra de la sospecha la siguió durante años. Para cuando Margot tenía 25 años, había enterrado a 3 hijos y sobrevivido a 6 partos. Su cuerpo estaba destrozado, su mente rota, pero el peor momento aún estaba por llegar. Una noche de invierno de 1372, cuando Margot tenía 25 años, Henrik llegó a casa más borracho de lo habitual. Había perdido dinero apostando y necesitaba descargar su frustración. Pero cuando trató de forzarla, Margot, por primera vez en su vida de casada, se resistió. No fue una resistencia heroica, no fue una rebelión planificada. Simplemente no pudo soportarlo más. Su cuerpo se rebeló automáticamente. Empujó sus manos, cerró las piernas, gritó «no» una sola vez. Henrik la golpeó hasta que dejó de resistirse. Después la violó con una violencia que la dejó sangrando durante días. Pero lo peor vino después. La denunció por desobediencia conyugal. En la Edad Media, una esposa que se negaba a tener relaciones sexuales con su marido era culpable de un pecado mortal y un crimen civil. Podía ser azotada públicamente, multada, excomulgada o incluso ejecutada en casos extremos. Margot fue llevada ante el tribunal eclesiástico local para ser juzgada. El proceso fue una humillación pública diseñada para quebrar cualquier resistencia que pudiera quedar en ella. Tuvo que pararse desnuda ante 3 sacerdotes mientras describían en detalle sus crímenes contra la institución del matrimonio. Tuvo que confesar públicamente que había negado su cuerpo a su esposo. Tuvo que jurar que nunca volvería a cometer tal pecado. Su castigo fue brutal: 50 latigazos en la plaza pública, 6 meses de excomunión y una multa que casi arruinó a la familia. Pero el verdadero castigo fue el mensaje que el tribunal envió a todas las mujeres del pueblo. Sus cuerpos no les pertenecían. Ni siquiera tenían derecho a decir que no. Después del juicio, Margot nunca volvió a resistirse. Había aprendido la lección más importante de la vida medieval. Una mujer que trataba de controlar su propia sexualidad no era solo una pecadora, era una criminal. Pero la historia de Margot no era única. Era la historia de millones de mujeres medievales atrapadas en un sistema que había convertido sus cuerpos en campos de batalla entre el cielo y el infierno. En toda Europa, las mujeres vivían bajo un régimen de terror sexual santificado por la religión y respaldado por la ley. En Francia, las esposas infieles eran enterradas vivas. En Italia, podían ser quemadas. En Inglaterra, eran azotadas hasta la muerte. En Alemania, eran ahogadas en ríos. Pero la infidelidad masculina no solo era tolerada, era esperada. Los hombres podían tener amantes, visitar prostíbulos,
mantener concubinas. Si una mujer quedaba embarazada por violación, se asumía que había consentido, porque era imposible concebir sin placer. Si un hombre violaba a una mujer soltera, solo tenía que pagar una multa a su padre o tutor. Si violaba a una mujer casada, la multa se pagaba al esposo. El cuerpo femenino no era considerado la propiedad de la mujer, sino del hombre que tuviera derechos legales sobre ella. Primero el padre, después el esposo, a veces el hermano mayor o el suegro. Las mujeres no podían poseer sus propios cuerpos, no podían tomar decisiones sobre su propia sexualidad, no podían siquiera expresar deseos o preferencias. Los métodos anticonceptivos eran considerados brujería. Las mujeres que conocían hierbas para prevenir embarazos o provocar abortos eran quemadas como brujas. Las que ayudaban en partos difíciles eran acusadas de pactos con el diablo. La sabiduría femenina tradicional sobre el cuerpo y la sexualidad fue sistemáticamente erradicada y reemplazada por la ignorancia masculina disfrazada de conocimiento médico. Las mujeres que mostraban demasiado interés en el sexo eran diagnosticadas con furor uterino, una enfermedad que supuestamente convertía a las mujeres en ninfómanas insaciables. El tratamiento incluía sangrías, purgas, cauterización de los genitales y, en casos extremos, la extirpación quirúrgica del clítoris. Las que mostraban muy poco interés eran diagnosticadas con frigidez uterina y sometidas a tratamientos igualmente brutales diseñados para despertar su naturaleza femenina. No había manera de ganar. Demasiado deseo era enfermedad. Muy poco deseo era enfermedad. El punto exacto entre ambos extremos era imposible de encontrar y cambiaba según la conveniencia de los médicos masculinos. Durante sus últimas 2 décadas, observó cómo las tradiciones medievales definían el destino de cada nueva generación. Su primogénita siguió los protocolos matrimoniales establecidos. Su segunda descendiente enfrentó las realidades obstétricas de la época. Su tercera experimentó las limitaciones mentales del período y encontró refugio en vida conventual. Cada generación femenina heredaba las mismas expectativas sociales. Las matriarcas transmitían conocimientos sobre los roles conyugales, porque seguían patrones culturales establecidos. Les enseñaban adaptación a las normas matrimoniales, aceptación de jerarquías familiares, cumplimiento de deberes tradicionales según la doctrina eclesiástica. Las mujeres experimentadas se convertían en custodias de las costumbres ancestrales. Mantener el orden social requería preservar estructuras que garantizaran estabilidad comunitaria y continuidad generacional. Falleció en 1401, a los 54 años, habiendo vivido según los parámetros de su época. Su legado consistió en transmitir saberes tradicionales a su descendiente. Compartió enseñanzas sobre roles femeninos, responsabilidades domésticas, jerarquías familiares, virtudes cristianas. Las estructuras sociales medievales permanecían inalteradas, definiendo experiencias femeninas durante siglos. Siglos después, cuando los historiadores escribían sobre la Edad Dorada del cristianismo medieval, raramente mencionaban el costo en vidas y dignidad femenina. Preferían hablar de santos y catedrales, de caballeros y cruzadas. La historia íntima del terror sexual quedó enterrada bajo capas de romantización y nostalgia, pero los cuerpos recordaban. En cada mujer medieval que aprendió a no esperar nada del sexo excepto dolor. En cada niña que fue entrenada para ver su propio cuerpo como fuente de pecado. En cada esposa que murió creyendo que su sufrimiento era la voluntad de Dios.
La sexualidad femenina fue el primer territorio conquistado por el patriarcado medieval. Y la conquista fue tan completa, tan sistemática, tan santificada por la religión, que las propias víctimas se convirtieron en colaboradoras de su opresión. Esta no fue solo la historia de Margot, fue la historia de una civilización que convirtió el amor en terror, el placer en pecado y el cuerpo femenino en un campo de batalla donde las mujeres siempre perdían. Y lo más aterrador de todo es que muchas de estas ideas nunca desaparecieron completamente. Solo se disfrazaron, se modernizaron, se adaptaron a nuevos tiempos. Pero en el corazón de la cultura occidental sigue latiendo la misma creencia fundamental, que los cuerpos femeninos no pertenecen a las mujeres que los habitan. La historia de Margot terminó hace 600 años, pero la historia de la lucha por la autonomía corporal femenina continúa, en cada mujer que tiene que luchar por el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, en cada niña que aprende que su valor está determinado por su pureza sexual, en cada sociedad que todavía cree que puede legislar sobre la intimidad femenina, porque al final, esta no es solo una historia medieval. Es la historia de cómo el poder masculino ha usado siempre el control sexual como arma de dominación. Y hasta que no entendamos esa historia, seguiremos repitiendo los mismos patrones de control, solo con nuevos nombres. Margot no pudo elegir sobre su propio cuerpo, pero nosotros podemos elegir recordar su historia. Y en esa memoria, tal vez encontremos la fuerza para asegurar que ninguna mujer vuelva a vivir lo que ella vivió.